Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Como ven, hoy nos acompaña el alcalde de Lorca, Diego José Mateos, con el que hemos tenido esta mañana una reunión con técnicos del Servicio de Epidemiología y del Servicio Murciano de Salud. La prevención debe ser máxima y debemos proteger y autoprotegernos. Necesitamos del compromiso y corresponsabilidad de toda la sociedad. Esta mañana, y en función de los datos epidemiológicos, hemos acordado, como medida de ámbito territorial, que el casco urbano de Lorca pase a fase 1 flexibilizada. Y, por supuesto, lo haremos como lo venimos haciendo, de forma coordinada con el Ayuntamiento, con su alcalde y con los servicios técnicos y la policía local. Llevamos las últimas semanas trabajando en el municipio de Lorca y, de hecho, se ralentizó la curva de contagios y la tasa de incidencia, pero no parece ser suficiente para disminuir la curva de contagios. Le doy paso ya a su alcalde, Diego José Mateos, quien hoy me acompaña. Alcalde. Muchas gracias, consejero. Efectivamente, viendo la evolución de los datos de los últimos, sobre todo de los 2-3 últimos días, efectivamente las medidas que se adoptaron desde el punto de vista sanitario por la consejería hace unas semanas contuvieron al principio el crecimiento, pero, como digo, en los últimos días se ha demostrado, los datos han puesto de manifiesto que ha habido de nuevo un repunte, un incremento de los casos y, por lo tanto, desde el Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud se ha visto necesario dar un paso más y aumentar las medidas restrictivas. Desde el Ayuntamiento de Lorca vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, todo lo posible, por colaborar con las autoridades sanitarias y, por supuesto, no vamos a cejar en el empeño de combatir esta pandemia adoptando cuantas medidas sean necesarias para proteger la salud de nuestros vecinos, de los vecinos de Lorca, que se están viendo afectados por esta situación. Hay que especificar que esta fase 1 flexibilizada se va a aplicar durante 7 días solamente en el casco urbano de la ciudad, en el casco urbano de Lorca, es decir, en la ciudad. Las pedanías, debido a que tienen un nivel de incidencia más baja, van a seguir con las mismas restricciones que hasta ahora y solo se va a aplicar, como digo, estas nuevas medidas en el casco urbano de la ciudad. Estas medidas, que son las de restricción de la movilidad, con las excepciones de ir por temas laborales, temas sanitarios, cuidado de personas menores y dependientes, etcétera, las medidas que se han adoptado también para otros municipios como el de Jumilla, y también se va a restringir el aforo en la hostelería. En el interior no va a haber ningún tipo de personas y se mantiene en terraza el aforo del 75%. Asimismo, el comercio verá reducido su aforo en un 50% de su capacidad. En este asunto sí queremos decir que las administraciones públicas vamos a estar de la mano para ayudar a los sectores más perjudicados por estas medidas, pero la salud está por encima de todo. La cuestión pendiente y principal es cuidar con la salud de todos los lorquinos y lorquinas, en este caso, y, por lo tanto, nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, según nos vaya indicando el Mando Único Sanitario, en este caso, la Consejería de Salud. Pedimos, como no puede ser de otra manera, todos los esfuerzos necesarios también de la Consejería y ponemos a disposición también, vamos a poner a disposición el personal municipal de Protección Civil y de Emergencias para que se incorporen al equipo de rastreadores para el seguimiento y control de los casos COVID en nuestra ciudad. Por supuesto, desde el Servicio de Policía Local se va a seguir insistiendo en el cumplimiento de la normativa, en el cumplimiento, control y sanción de la normativa y también lo que nos preocupa mucho, el cumplimiento, sobre todo de los aislamientos que se dicten por parte de los servicios sanitarios. Por lo tanto, poner a disposición del Ayuntamiento de la Consejería de Salud todos los recursos humanos y materiales del Ayuntamiento de Lorca y, cómo no, hacer un llamamiento a la ciudadanía. Toca ser responsables, toca arrimar el hombro y toca que cada uno de nosotros luchemos contra el coronavirus, cada uno en nuestro ámbito de actuación, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario. Las administraciones públicas vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, pero cada uno de los vecinos de Lorca tenemos que tener también, aportar ese granito de arena para cortar el coronavirus cada uno con los requisitos que por todos conocidos. Aislamiento en caso de contagio
o tener sospechas, lavado de manos, uso de mascarilla obligatoria, distanciamiento físico y todas aquellas medidas que todos conocemos. Vamos a seguir con la campaña de información, vamos a seguir con la campaña de control y, por supuesto, poner a disposición de la Consejería de Sanidad todos los medios. Pedimos un esfuerzo a la ciudadanía de Lorca, especialmente a la de casco urbano. Toca ese esfuerzo colectivo, ese esfuerzo comunitario para frenar el coronavirus y las administraciones públicas vamos a estar ahí. El Ayuntamiento de Lorca va a estar ahí aportando todo, como digo, todo lo necesario para cuidar de la salud de todos los lorquinos y de todas las lorquinas. Agradecer a la Consejería de Salud el trabajo que está realizando, pedir un esfuerzo en cuanto a la dotación de personal y personas e instalaciones, ya no solo en Lorca, sino en el área de salud, para que entre todos podamos dar el máximo en la lucha que estamos llevando en estos días contra esta pandemia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, alcalde. Del mismo modo, seguimos con detenimiento las medidas acordadas para el municipio de Jumilla, que, como saben, se acordó su pase a la fase 1 flexibilizada. Estamos preocupados por la evolución de las cifras de Totana, cuya tasa de incidencia sigue estando por encima de la media y donde ya se está actuando in situ. Esperamos que las medidas restrictivas acordadas en el pasado comité de seguimiento den sus resultados a lo largo de esta semana. Hoy lunes comienza a funcionar un nuevo punto COVID en Molina de Segura. Este punto de extracción de muestra está situado en el Parque Infantil de Tráfico, cercano al Centro de Salud Antonio García, Molina Norte. Con carácter general del Gobierno regional, reiteramos el llamamiento a la sociedad para que evite situaciones de riesgo, sobre todo a las personas mayores de 65 años, que limiten las salidas de su domicilio a casos de necesidad o urgencia y que paseen o hagan actividad saludable por zonas no concurridas. Que cualquier persona con síntomas debe guardar escrupulosamente la cuarentena, no asistir al trabajo y contactar con el teléfono 900 12 12 12 o con su médico vía telefónica o telemática, que le indicará los pasos a seguir. El uso de mascarillas, de protección en todo caso, y el lavado de higiene de manos, limitar la actividad social, evitando reuniones sociales de familiares o amigos en los que no sea posible mantener las medidas de prevención, pues en estas circunstancias es donde tienen origen la mayoría de los casos. Reforzar las medidas de prevención y protección en el transporte laboral y el transporte público de viajeros. Desde el comienzo de la pandemia, contamos con el asesoramiento de distintos grupos técnicos para la toma de decisiones. Este asesoramiento técnico se refuerza con la participación de los técnicos de salud pública y del Servicio Murciano de Salud, de forma semanal e itinerante en los diferentes comités de dirección que se celebran en todas y cada una de las áreas de salud de la región de Murcia, así como en colaboración con los distintos ayuntamientos de la región. La transparencia y la comunicación son claves en la estrategia para vencer a esta pandemia y la situación epidemiológica actual exige información frecuente a la población. En este sentido, hemos decidido el nombramiento de Jaime Pérez Martín, médico especialista en medicina preventiva y salud pública y miembro del Comité de Seguimiento de COVID, como portavoz técnico de la Consejería y que participará semanalmente y de forma itinerante en los distintos comités de dirección de las áreas de salud que se celebran en los distintos hospitales de la región de Murcia e informará de la actualidad de la pandemia en la región de Murcia. En cada área de salud hay constituidos una comisión COVID en la que participan miembros del equipo directivo de todas las unidades del hospital y en las que se analiza diariamente la situación del área, su evolución, situación del hospital y de los centros de salud adscritos, recursos materiales y humanos y las medidas que en cada caso precisa la organización hospitalaria para dar respuesta a la demanda asistencial concreta. Sin más, le paso la palabra para que informe de la situación actual y la evolución durante este fin de semana de las cifras de pandemia en nuestra región. Gracias, consejero. Bueno, buenos días a todos. Vamos a informar periódicamente, como se ha dicho, de las medidas y decisiones técnicas y el objetivo es dar cumplida y detallada cuenta de la situación en cada momento. Actualmente, datos del Servicio de Epidemiología, que realmente quiero dedicar un abrazo a los compañeros de toda asistencia y del Servicio de Epidemiología, que estamos haciendo un trabajo realmente duro. Hasta ayer a las 12 de la noche era la siguiente. Había hasta ayer a las 12 13.815 personas desde el inicio del brote, de esta pandemia. Ya tenemos casi 14.000 personas afectadas y el número de casos activos es de 6.249 personas.
344 personas se encuentran ingresadas y de ellas 60 están ingresadas en UCI. Es decir, están realmente en situación muy grave. Hay que lamentar el fallecimiento ayer de tres personas, fallecieron ayer, con lo cual la cifra en la región se eleva a 178 personas. El resto, 5.900, permanecen en aislamiento domiciliario. De los 457 nuevos casos que se registraron ayer, 110 corresponden al municipio de Murcia, 95 a Lorca. Realmente, como pueden ver y ha explicado el alcalde, la situación es preocupante por la población que tiene Lorca y el número de casos que está registrando. 47 a Jumilla, 38 a Totana, 24 a Cartagena y 14 a Alcantarilla. El resto se encuentran repartidos en los diferentes municipios de la región. El número de PCRs se está situando aproximadamente entre 2.000 y 3.000 de forma diaria. Hasta ayer en la región se habían hecho 190.000 durante toda la pandemia y el crecimiento de las mismas está siendo progresivo. En cuanto a situación de residencias y resto de centros sociosanitarios, se han detectado casos positivos en 8 centros públicos y privados, incluyendo residencias de mayores, clínicas, centros para personas con discapacidad y menores. Tenemos a día de hoy 83 residentes positivos, confirmados 28 trabajadores, un total de 120 personas afectadas. De los casos con vínculo epidemiológico constatado, más del 50% corresponden a contagios en el hogar, que es realmente probablemente de las cosas más difíciles de controlar. Y de los que no tienen ese contagio en el hogar, el 20% lo tienen en el entorno laboral y más del 25% lo tienen en el ocio, en lo que venimos insistiendo durante muchas semanas. Esas reuniones familiares de amigos que a veces traen como consecuencia un brote y a veces como consecuencia, desgraciadamente, efectos muy perjudiciales para la salud de toda la población. Estamos incrementando y se va a incrementar el número de PCRs. Sabemos que esta segunda fase, el número de casos no es representativo, es representativo de la enfermedad, a diferencia de lo que ocurría en la primera fase cuando no teníamos esa capacidad diagnóstica. Es importante tener en cuenta una cuestión y es aquella parte de la población, especialmente personas jóvenes, que considera que esto no le va. Hay estudios publicados en que realmente esta es una enfermedad infecciosa aguda que, por desgracia, en muchas ocasiones deja secuelas. Hay estudios en que seguimientos a 3-4 semanas, más del 50% de las personas no habían vuelto a su vida normal, con múltiples síntomas y mucha afectación. Eso estamos hablando de personas jóvenes y sin patología de riesgo. Evidentemente, cuanto más nos vamos a personas mayores, con jóvenes hablamos hasta 34 años, de 18 a 34 años son los datos que hemos dado. Si nos vamos a personas de más edad, evidentemente el grado de secuelas puede ser mayor. O sea que esto no es una enfermedad en la que la pasas y ya está, que evidentemente hay mucha parte de la población que la pasa y efectivamente la pasa bien, pero hay otra parte de la población que, por desgracia, tiene secuelas duraderas en el tiempo. Y también queremos reseñar como el tema del ocio es una de las cuestiones más principales, pero también el tema laboral. Estamos trabajando, tenemos tanto en el Servicio Murciano como en la Dirección General un grupo específico dirigido a las empresas. Vamos a trabajar con ellas, con los servicios de prevención de riesgos laborales de las empresas, para intentar frenar esas transmisiones que se han detectado en las empresas. Y bueno, realmente al final lo que hay que apelar es la responsabilidad de todos, que todos podemos hacer en evitar la transmisión. Básicamente con las medidas que ya son altamente conocidas. Muchas gracias y doy paso de nuevo al señor consejero. Bueno, muchas gracias, Jaime, por tu colaboración. Ahora lo comenté al principio, hay que volver a hacer una llamada a la corresponsabilidad de todos. Los jóvenes protegiendo a los mayores y los ayuntamientos que pongan a disposición de nuestros mayores zonas seguras y poco frecuentadas para que puedan pasear, para que puedan seguir saliendo y haciendo ejercicio. Estamos preparados para afrontar esta segunda oleada en la que estamos inmersos. Todo va a salir bien. La región de Murcia va a salir de esta, pero tenemos que estar juntos. Os necesitamos a todos. Gracias por vuestro apoyo y ahora, sin más, estamos todos a disposición de las preguntas que quieran hacer. Sí, consejero, buenas tardes.
Me gustaría preguntarle por la situación en Lorca del sistema sanitario, por la situación en Rafael Méndez. Si tienen estos datos de cuál es la ocupación en estos momentos en planta y en UCI, y también cuál es la situación en los centros de salud, porque hubo también quejas por la masificación, por ejemplo, en el centro de salud de San Diego. Y luego, con respecto a Totana, si se estarían planteando, si esta semana no se consigue reducir la curva, volver otra vez a fase 1. Y no sé qué reflexión hace al respecto, porque claro, Totana ya estuvo en fase 1, ya parecía que la curva, y ahora de repente está otra vez, no sé si es el segundo localidad con más incidencia. Bueno, la situación en Lorca, es verdad que en la parte de hospitalización general ha disminuido incluso el número de pacientes ingresados, pero sí es verdad que la UCI sigue con la máxima ocupación, ocupan todas las camas y parte de reanimación, y como saben hay ciudadanos de la ciudad de Lorca que están ingresados en otros hospitales porque no hay capacidad en el hospital de Lorca. Los centros de salud siguen todos en situación roja, es decir, prácticamente no la totalidad, porque ya hay una nueva instrucción del Servicio Murciano que hay un porcentaje en el que se dedican específicamente al COVID para que el resto de patologías también se puedan seguir abordando. Pero bueno, también es verdad que ya ha terminado el periodo vacacional prácticamente y tenemos prácticamente todo el personal trabajando. Los sanitarios es verdad que están agotados, diría que cansados, porque llevamos 6 meses de lucha y ellos han estado ahí. Hay algunos que ni siquiera han podido tomar todas las vacaciones que les correspondían. Y bueno, pero yo creo que van a dar el do de pecho y van a seguir estando ahí. Me refiero que en ningún momento he visto ninguna persona, en definitiva, que haya dado un paso atrás en el sistema sanitario, lo puedo garantizar. Respecto a Totana, es verdad que hemos tenido, bueno, pues en el momento que se puso las medidas de fase 1 flexibilizadas, cayó inmediatamente los contagios en Totana, pero desgraciadamente al cabo de un par de semanas ha vuelto a tener un repunte. Estamos, a diferencia de Lorca, es verdad que hay brotes más dirigidos al trabajo y vamos a incidir primero en el trabajo, como indicaba el subdirector general. Vamos a trabajar en las zonas donde pensamos que pueden estar los brotes, porque el problema de Lorca, fundamentalmente, como también es de Jumilla, es que la transmisión ahí es comunitaria y muy difícil de controlar. Entonces, Lorca y Jumilla ahora mismo necesitan medidas más contundentes que lo que puede hacerse en Totana. Pero si en una semana vemos que en Totana no se acaba tampoco de frenar esta curva y siguen habiendo contagios y las tasas siguen incrementándose, pues qué duda cabe que habrá que tomar también las medidas que hemos tomado hoy en Lorca. ¿Qué son contagios vinculados al trabajo? ¿En Totana se ha tenido que cerrar alguna empresa? ¿Se está refiriendo, entiendo, al sector hortofrutícola? No sé si nos puede ampliar esa información. No se ha cerrado ninguna empresa, pero sí que es verdad que ahora mismo el porcentaje de personas que están afectadas son trabajadores, tanto en Lorca como en Totana, en toda esa zona, es personal fundamentalmente que trabaja en el campo. Es verdad que muchos contagios se producen no solamente en el ambiente laboral, sino que cuando llegan a sus domicilios son familias que viven muchos en viviendas pequeñas y se contagian unos a otros con mucha probabilidad. Con lo cual, aunque el origen pueda estar laboral o pueda ser a nivel de ocio, luego es fácil que se contagien toda la población. Y, de hecho, el porcentaje que hay de personas que están trabajando en el campo es mucho más alto que el resto de la población. Muchas gracias. Buenas tardes, consejero, alcalde. Damos paso ahora a las preguntas que los medios de comunicación nos han hecho llegar por otras vías. Desde la agencia EFE preguntan por el número de casos de PCR o test rápido COVID positivo que se han dado en este inicio de curso escolar. Bueno, ya ahora mismo el número no lo sé. Sé que al parecer ha habido algún niño que le han informado hoy mismo, cuando ha ido al colegio, que del PCR que habéis hecho había salido positiva. Es que creo que hay alguien que todavía no entiende que una persona que esté esperando el resultado de una PCR tiene que estar en cuarentena y no debe ir al colegio. Entonces, creo que es un error. Muchas de las cosas que están pasando son errores y yo creo que esto es un error. Una persona que está esperando un resultado de la PCR, hasta que no le den el resultado, tiene que estar en cuarentena. Pero es más, es que es muy probable que tenga que seguir todo el tiempo que le digan, porque estamos hablando de que si la PCR es por síntomas, a lo mejor levantan la cuarentena, pero si la PCR es por contacto estrecho, tiene que seguir el periodo que le indican hasta que se cumpla esa cuarentena, ¿no? También preguntan desde la agencia EFE a qué se está debiendo que en Murcia, a diferencia de otras autonomías, se esté agravando tanto la pandemia. La verdad es que cuando uno ve el mapa, bueno, en realidad todas las comunidades están ahora soportando un ascenso importante de contagios y las curvas son preocupantes en todas las comunidades autónomas. Yo no dejaría ninguna comunidad ahora mismo a salvo
de esta pandemia. Pero es verdad que el círculo del Mediterráneo, donde hay más movilidad, eso que duda cabe que ha sido uno de los factores clave. Y yo también entiendo que la sociedad en la que vivimos, ¿no? De hecho, nada más que ir por las calles, ver cómo parece que no pasa nada, esto que duda cabe que está influenciando mucho el tema de que sea difícil el control de la pandemia, ¿no? Desde Onda Cero le preguntan si le parece adecuado y conveniente que el Gobierno regional haya pedido a los ayuntamientos que valoren la posibilidad de abrir el ocio nocturno para ayudar al sector hostelero, reconvirtiendo discotecas en cafeterías con una simple declaración responsable. Bueno, yo creo que ahora mismo sabemos que todo lo que es la hostelería y la restauración son los que más están sufriendo ahora mismo la pandemia y creo que todo lo que se puede hacer para ayudarlos está bien. Todo yo creo que estamos considerando y podemos apoyar todo lo que podamos, tanto al sector ese, porque yo creo que ahora mismo es el que más está sufriendo, como digo, los datos y lo que estamos viendo de la pandemia, ¿no? Desde Popular TV dicen que hoy comienzan las clases en los centros educativos y todavía no se han realizado pruebas PCR a todos los docentes. ¿Cuándo se realizarán? ¿Se harán de forma periódica? Bueno, ahora mismo se están haciendo, se empezaron a hacer, yo creo, a finales de la semana que viene, se harán a lo largo de este mes. No son test ahora mismo que sean urgentes, lo vamos a ir haciendo poco a poco. Y respecto a la periodicidad o cómo se van a hacer, ahora mismo con la disposición que tenemos y el nivel que tenemos ahora mismo es lo que podemos ofrecer. Si el día de mañana surgieran test de cribado o lo que fueran, si esos test demuestran que tienen sensibilidad y especificidad adecuada y se puede valorar algún tipo de actuación, lo haremos en consonancia con los resultados de esos test el día que podamos tenerlos a nuestra disposición. Ahora mismo todos son posibilidades para el día de mañana. Ahora mismo los test que se están haciendo, que son test de seroprevalencia, no son PCR, son test de seroprevalencia, se empezaron a hacer y se harán a lo largo de este mes. Está todo programado y se están haciendo de manera adecuada. Desde Cartagena Diario preguntan por la situación de los inmigrantes llegados el pasado jueves. Bueno, pues se hace lo que se hace siempre. Los que son positivos ingresan en centros sanitarios y los que son contactos se han ingresado, están en el hotel del Cenajo. Creo que esta mañana me comunicaban que hay más de 50 personas que están ahí por contacto estrecho y seguirán la cuarentena hasta que se cumpla la cuarentena y ya serán luego puestos a disposición de las organizaciones que nos ayuden en este sentido. Pregunta también de Cartagena Diario. ¿Sigue con la misma previsión en cuanto a la ocupación de las UCI? Hace unos días daba 2 semanas de seguir el ritmo de contagios para que estuvieran ocupadas. Pues, hombre, no es si entendemos, según lo que sabemos hoy día, que más o menos entre el 8 y el 10% de las personas que se contagian acaban siendo ingresadas y que de 1 o 2% de esas personas que son ingresadas, de los contagiados en principio, acaban en intensivos, pues es fácil que si tenemos 400 personas que se están contagiando todos los días como casos activos, pues hay que pensar que podamos tener 30 y tantos, 40 ingresos diarios y que de eso es fácil que aparezcan 2 o 3 casos en intensivos. 2 o 3 casos en intensivos que además son ingresos prolongados, que son entre 15 y 20 ingresos más a la semana. Con esos cálculos es con lo que estimamos nosotros en su día, que si seguíamos en curva ascendente, que se ha, gracias a Dios, ralentizado parcialmente, pero si seguimos en esta curva, si seguimos teniendo cada día 400 o 500 personas nuevas, ¿no? Y no logramos frenar esta escalada, pues es fácil que 20 ingresos cada semana en intensivos, teniendo en cuenta que son ingresos prolongados, pues va a hacer irremediablemente que ocupemos el 100% de las camas de intensivos en las próximas semanas. Dijimos 2 semanas porque era como iba la curva, quizás 3 semanas o 4 semanas la capacidad. No obstante, hemos de recordar que tenemos cierto colchón con las zonas de reanimación y otras zonas que podemos poner en marcha, pero no deja de ser una zona y un estrés para el sistema sanitario, que lo ideal sería no ocuparlas y que ya en algunos hospitales, como pasa en Lorca o como pasa en algunos otros hospitales, hemos empezado a ocupar camas de reanimación con pacientes COVID. Y lo que es más grave es que estamos dejando de intervenir ya a pacientes que podrían ser intervenidos de otras patologías porque tienen que estar ocupándose por pacientes COVID, ¿no? Desde el periódico La Opinión preguntan por la situación de las residencias. Lo ha comentado el subdirector general, los datos son los que son. Si los quieren pormenorizados al terminar la rueda de prensa se los facilitamos. Y la situación ahora mismo, pues seguimos trabajando con ellos para evitar que haya nuevos contagios. Lo más importante es la prevención. Respecto a los test, se han hecho ya a todas las personas que tienen contactos estrechos y prácticamente todas las personas que han venido de vacaciones también se les ha hecho. Y yo creo que esto estamos trabajando bien
con las dificultades que tienen estas residencias por los pacientes, por las personas que hay allí ahora mismo viviendo, ¿no? También desde el diario La Opinión quieren saber cuántas personas se verán afectadas por la fase 1 en el casco urbano de Lorca. Bueno, aquí tengo a su alcalde, que nos puede hablar de la población. Sí, la población residente en el casco urbano de Lorca, de los 94.000 que hay a nivel de todo el municipio, en torno a los 60.000 habitantes aproximadamente serían los que se verían afectados por residir en el casco urbano. Los otros 34.000 aproximadamente son los que residen en pedanías que de momento, y esperemos que así siga, no se les va a aplicar las restricciones de fase 1 flexibilizadas. Y ya por último, desde el diario El País, piden que si se les puede recordar cuál es la incidencia de casos actualmente en Lorca. En Lorca estábamos en 470 casos de tasa de incidencia acumulada en los últimos 7 días. Esa es la tasa que tenemos a fecha de hoy, 470. Esas son todas las preguntas. Muchas gracias.